idea es que se quede grabado ya esto, que luego lo podamos subir en YouTube y en Facebook y en los canales. Y a la vez lo estamos retransmitiendo en directo para los que van a ver en directo. ¿Vale? Perfecto. Eso. O sea, ahí es, para mí está mejor porque yo te estoy oyendo solo por Instagram, puse el Zoom en mute y solo estoy oyendo un audio. ¿A ti te funciona Sí, bien pero si así? pones el Zoom en mute, cuando grabemos el Zoom no se te va a escuchar nada. Entonces necesito que pongas el Zoom con audio, pero el ordenador silenciado, para que tú no escuches lo que sale, pero sí se grabe tu voz. Ok, exacto, no estoy, a ver, no estoy quitando el audio, pero estoy Eso, quitando el perfecto, volumen al perfecto, prueba ordenador. superada. Creo que ahí estamos Súper, bien. perfecto. ¿Sí? Venga, bien, prueba superada. Bueno, ahí vamos aprendiendo, En perdón. profundo, vamos a empezar aquí a entrar en el flow. Yo encendí una vela y pedí asistencia, entonces dije, bueno, pues si no se conecta, todo viene de arriba, todo está perfecto, no pasa nada. Y así lo confío. Santi, lo primero, gracias, tío. Gracias por este espacio. Tengo muchas ganas que la gente en España te conozca. Estoy enganchada, he hecho el taller con el enneagrama y el de pareja, lo estoy haciendo. Y es información, digamos, es información no nueva en cuanto al enneagrama y las parejas y demás, pero sí con una profundidad muy bonita, muy auténtica, además con un sentido del humor que Santi ahora ya ves, muy lindo. Entonces, bueno, para los que no lo conocéis, él ha fundado una empresa que se llama El Taller, en Instagram lo podéis encontrar, taller con 2 taller, además tiene un contenido en las redes sociales súper bueno, vive en Medellín, yo lo conocí hace 2 navidades gracias a un amigo común, César Lejó, que bueno, nos presentó y en ese momento que lo escuché, lo vi en su casa, en su familia, bueno, vi un poco su mensaje. Hablamos de Gerardo Snedding, que es un maestro al que yo admiro y amo profundamente, él también lleva muchos años estudiándolo. Y bueno, me encantó su trabajo, su forma de transmitir, y ahora ha creado 2 talleres online, uno de enneagrama y otro de pareja. Y en principio vamos a hablar solo de enneagrama, Santi, pero me gustaría también dedicar un ratito a hablar de pareja para que la gente conozca tu percepción y tu visión de todo esto y se animen a, de verdad, a hacer tus talleres, que es lo que tienen que hacer. Que esto sea simplemente un aperitivo a dejarlos con toda la ganas de más. Perfecto, vamos a hablar de todo lo que tú quieras. Además, lo primero, porque podría hablar horas, porque tengo debilidad por ese hablado de allá del sur de España. El hablado andaluz definitivamente me resuelve. Debe ser de otra vida o alguna cosa, pero me llega al alma, me Seguramente suena tienes así vida como de Andalucía celestial. por acá. Sí. Sí, no, vamos a conversar. Igual yo sé que vamos a ir. Esto es típica conversación que te puedes tirar 7 horas profundizando, ¿no? Y también quiero que hagáis preguntas, ¿vale? Yo estoy pendiente de las preguntas del live, de todos los que estáis ahí. Entonces, todo lo que queráis ir preguntando sobre lo que vayamos hablando, pues adelante. En principio, yo quería, Santi, el enneagrama, lo que la gente conoce el enneagrama es que es una herramienta, por aquí, es una herramienta para describir las personalidades, ¿vale? Entendiendo la personalidad como el ego o como esa cara que mostramos de nosotros mismos y que te ayuda a conocer cuál es tu personalidad y en base a eso pues poder ser consciente de cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y demás. Pero cuando estás en un camino espiritual, tú sabes que el trabajo verdadero está en encontrarse con el alma, o sea, en trascender la personalidad o en, más allá que trascender, como sería la palabra, sino en llegar a conectar con lo que está debajo, ¿no? con lo verdad más allá de la personalidad. Entonces yo lo que no había nunca entendido, escuchando el enneagrama, es esta conexión entre el enneagrama y el alma, que es pasar, digamos, la personalidad, ir más allá. Entonces, a mí me gustaría escuchar tu visión y tu definición de enneagrama desde este punto de vista mucho más espiritual, que no se queda solo en los aspectos de la careta, de la máscara que nos ponemos, sino cómo el enneagrama te puede permitir llegar a lo más profundo de lo que eres verdaderamente. Okay. Lo primero es que, como entiendo yo el enneagrama, es simplemente una herramienta. Y como herramienta, pues digamos, el valor es neutro, ¿de acuerdo? Quiere decir en ese orden de ideas que
el valor tiene mucho que ver más con el uso que se le da como herramienta que con la herramienta per se. El tema o el peligro es que es una herramienta muy atractiva, ¿sí? Y es particularmente atractiva para el ego, porque al ser tan precisa y al describir tan bien, digamos, los aspectos funcionales de nuestra conducta, el ego encuentra ahí una justificación al porqué de la conducta. Quiere decir que en ese orden de ideas, el eneagrama es un espejo. Cuando buscas desde el ego, te refleja el ego, ¿sí? Y es por eso que muchas personas lo usan como un horóscopo o se distraen rotulando personas. Me encuentro mucho que hay personas que van a hacer un taller de eneagrama y salen después de 2 horas terapeutas y salen a decirle a la gente las cosas y de alguna forma hay cierto poder o cierto narcisismo en muchos facilitadores. Diciendo que tú eres esto, tú eres otra cosa, o yo veo lo que tú no ves, porque hay digamos, cierta sensación de poder o de vanidad. Y a mí me parece que todas las búsquedas o todos los usos de lo que no es, también están cumpliendo un propósito terapéutico, porque tarde o temprano esa búsqueda superficial va a ser estéril y esa esterilidad de la búsqueda pues te va a llevar a buscar un poco más profundo. Desde ninguna manera estoy descalificando ese uso de la herramienta, para mí cualquier uso es válido, y desde la correspondencia, pues cada alumno encontrará el maestro que necesita para su momento, porque lo otro es que ese nivel de profundidad tú no lo puedes inducir artificialmente a otro ser humano. Es decir, si esa persona no está lista para ver más allá, es decir, si está lista simplemente para ver rasgos de personalidad, pues eso es lo que va a encontrar. Si está lista simplemente para encontrar una justificación y que esa justificación permita que el ego siga haciendo su trabajo para generar procesos de saturación, pues eso es lo que va a encontrar. Y en el momento que la madurez se vaya dando entre los procesos evolutivos, pues se va develando la profundidad de la herramienta. Porque para mí en el término más profundo y más espiritual, el eneagrama nos muestra es lo que no somos. Porque de alguna manera el identificar lo que no somos nos permite quitar de lado esto que nos separa del todo. Entonces, el propósito oculto detrás de todo esto que te digo, digamos, de esto tan interesante o tan premonitorio que tiene el eneagrama, tan acertado, que es a lo que la gente más le engancha, porque es lo realmente atractivo, es que finalmente te muestra que toda esa construcción que hacemos, ¿sí?, lo único que te está mostrando es que llevas toda la vida identificado con una idea que no es real y es pensar que tú eres un ser humano limitado por esta experiencia biológica y por una forma de comportamiento. Y que mientras eso sea lo que prime, lo que gobierne, pues nuestra vida va a ser correspondiente a esta limitación, es decir, al miedo de que esto se muera, a la necesidad de que esto es importante, a la idea de que algo me pertenece y de alguna manera, digamos, a todo este narcisismo y esta ignorancia que nos habita a nosotros dentro de nuestra experiencia humana. Entonces, es una herramienta, lo que te digo, maravillosa, pero depende siempre en manos de quién. ¿Sí? El hecho que tú cojas el mismo pincel con el que trabajaba Picasso no significa que vas a hacer el Guernica. ¿Sí? Entonces, para mí el eneagrama simplemente es eso, digamos. Pues en manos de un chambón hace chambonadas y, digamos, y en alguien sobre todo que lo haya usado para trabajar con el mismo, ¿sí? Pues el resultado. Ahora, ¿qué te muestra? ¿Qué? Pues los resultados en la vida. Entonces, finalmente, para mí este no es un tema de decir, ¿quién maneja mejor el eneagrama? Porque además no es un tema de manejo, ¿sí? Hay gente extraordinaria, es de quién lees tú mejor la partitura. Entonces, hay personas que les puede encontrar, le encanta el estilo de Borja Vilaseca, bienvenido, maravilloso, ¿sí? No sé, Reese Hudson, hay N personas que están trabajando con esto. ¿Cuál es la adecuada? ¿Cuál es mejor? La que te funcione a ti. ¿Sí? En ese orden de ideas, la persona que te funcione y la que te conecte a ti. Para mí es simplemente eso. Me gusta, o sea, de alguna manera el ego, que es el que nos identifica como separados de los demás, diferentes del resto, se posiciona en un eneatipo, puesto que es distinto mi eneatipo a los demás y nos divide, ¿no? Como que nos separa en 9 personalidades diferentes y demás. Pero efectivamente, en la esencia no estamos separados, no somos diferentes. Realmente
esas personalidades se disuelven porque no es lo que eres, como tú dices, cuando descubres que eso no lo eres, puedes llegar a lo que sí eres. Entonces, Santi, de todo lo que yo recibí de ti, lo que más me sirvió y me impactó y lo más nuevo y lo más diferente fue el origen en la infancia de cada eneatipo. Creo que ahí hay una de la figura de afecto, la figura de autoridad y demás, ahí hay una mina, porque relacionándonos con el título que le habíamos puesto a esta entrevista, que es Las trampas del ego de cada eneatipo, quizá le voy a cambiar un poco el título, no va a ser Las trampas del ego, pero sí me gustaría que mencionaras, para conectar con la gente que está ahora mismo ahí y que los que estamos escuchando puedan sentir, tampoco se trata de pensar soy esto, ¿no? Porque ya luego tendré la oportunidad, si de verdad creo que sí, tenéis la oportunidad de hacer este taller con Santiago, lo recomiendo enormemente, pero sí me gustaría que tú dijeras brevemente cuál es la herida de la infancia de cada uno, por aportar algo diferente del eneagrama, que es lo que la mayoría de la gente encuentra, ¿no? En cualquier sitio en Google. De cada eneatipo, la herida, de dónde se genera esto del conflicto con la autoridad, con el afecto, la relación positiva, la relación negativa. Eso para mí fue súper revelador. Ok. Digamos que para poner todo el tema en contexto, hay que entender de alguna manera también, digamos, de qué se trata la experiencia humana. Es decir, si nosotros hacemos parte del universo, quiere decir de alguna manera que en el universo todo tiene un propósito y cumple una función. Nosotros también, por más que el ego no lo permite ver, ¿de acuerdo? Y por más que nos han metido pues este cuento de la búsqueda de la felicidad y de que me hace vibrar y toda esta vaina en la que estamos ahorita también con tanto narcisismo los seres humanos, ¿no? Es decir, el mundo ya más todo para la mierda y todo el mundo dice, ¿con qué vibro? Puta, ¿cómo que con qué vibro? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Entonces, para mí, este planeta es un colegio, ¿sí? Un colegio, donde básicamente nosotros venimos aquí a aprender. Ahora, lo interesante es que el universo nos muestra lo que necesitamos aprender a través de lo que se nos dificulta. Entonces, haz de cuenta que al nacer, ¿sí? Tú llegas con una cantidad de cosas que se te facilitan. Y lo ves muy claramente y lo ves en los niños, ¿sí? Entonces, no sé, la actividad física, el canto, el ser elocuente en las ideas, el sentido del humor, la conexión emocional, ¿sí? Es decir, nosotros venimos como con un paquete y es como que la vida nos dice, mira, estos son los regalos que tú tienes para enfrentar este viaje. Pero lo más importante de este viaje es que tú vienes aquí a aprender cosas que tu conciencia necesita aprender, ¿de acuerdo? Es decir, porque en el proceso que estamos, en la energía del universo, básicamente lo que nosotros estamos es en un proceso de regreso a nuestro origen, es decir, de regreso al Padre. Es como si la experiencia humana de alguna forma, ¿sí? Nos recreáramos desde esta separación para poder entender que somos parte de algo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, y en este viaje que venimos a tomar aspectos que nos faltan por comprender. En ese orden de ideas, entonces nosotros lo primero que hacemos es que vamos a necesitar unos padres que nos ayuden a instalar en nosotros esas materias que venimos a aprender, ¿de acuerdo? Es decir, nuestras limitaciones. Entonces, en los talleres digo, y le digo a los papás, unos se molestan, otros se ríen, que nuestra tarea como padres, ¿sí?, es traumatizar o tarar a los hijos. ¿Sí? Es una realidad. Entonces, yo me río mucho porque nos preocupamos mucho por ser buenos padres y yo digo, pues que lo estamos haciendo, como dicen ustedes, a la de puta madre, ¿no? Es igual, los hijos traumatizados quedan. Haga usted cursos o no haga cursos, separe la cabeza, aprenda inciensos, eche esencias, no importa, ¿sí? Porque lo vas a hacer bien. Es decir, tu hijo va a obtener de ti el trauma que necesita para que en él quede instalado, ¿sí?, el vacío que lo va a llevar a desarrollar las limitaciones, que es lo que vino a aprender a trascender en la vida. Entonces, el eneagrama es muy preciso en mostrarnos dónde está el nudo de nuestra vida. Eso es supremamente valioso, porque al mostrarte dónde está el nudo, nos permite ser más precisos en ver qué es lo que yo tengo que desenredar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que corta el nudo? La conciencia. La conciencia que me permite comprender
cómo se forma el nudo y cómo de alguna manera mi conducta es un resultado natural de ese bloqueo que se crea en la infancia. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, de niños, registramos una cantidad de mensajes inconscientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué registramos estos mensajes inconscientes? Porque nosotros, en nuestro entorno, estamos expuestos a la ignorancia de nuestros padres. Y ojo con esto, porque quiero ser muy preciso con este término ignorante que genera particular susceptibilidad. Entonces, a mí me da risa que la gente se moleste tanto porque le digan ignorante cuando es un término que nos cabe a todos. Ignorar es aquel que no conoce, ¿sí? Y evidentemente cuando somos padres, pues somos ignorantes. No lo habíamos hecho antes. Los niños vienen sin manual. Entonces, pues lo primero que deberíamos hacer cuando somos padres es una declaración de ignorancia. Es decir, me están entregando esto y yo no sé qué hacer con esto. Porque entre otras cosas, ¿sí? Pues claramente tampoco sabemos qué hacer con nosotros, ¿o no? Entonces, vean lo interesante, lo que nosotros más queremos para nuestros hijos es que sean felices. Pues la única forma de que mi hijo sea feliz es que yo se lo pueda enseñar. Pero lo interesante es que yo no le puedo enseñar una cosa que yo no tengo ni idea de hacer. Entonces, nosotros estamos vacíos, tenemos a los hijos pensando que nos van a llenar, los hijos no son para eso, y entonces, después de que pasa la ilusión y escogemos los vestiditos y las cosas, pues simplemente hay un niño que necesita un maestro y un ignorante que pensaba que ese hijo le iba a llenar el vacío y eso no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está, perfecto. Entonces, ese entorno se encarga de instalar estas carencias. Entonces, desde el eneagrama, ¿qué es lo que registra un tipo 8? ¿Sí? Entonces, un tipo 8, lo que le queda grabado a ese niño a través del entorno de alguna forma, digamos, violento, de injusticia que enfrentó, es que no está bien ser débil. Es que si tú dependes o si tú confías en alguien, te van a lastimar. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que vio. Fue un niño que vio debilidad en su entorno y que asoció esa debilidad con algo que lo exponía o que lo ponía en riesgo. Y de alguna forma la personalidad no es más que la construcción adaptativa que nosotros generamos desde el inconsciente para compensar eso que registramos como carencia. Entonces, si lo que hubo fue carencia de sentirme seguro, de sentirme a salvo, pues yo construyo una personalidad donde yo puedo, donde yo soy fuerte con todo, donde esta vida se trata de luchar, donde si me siento a gusto con alguien, donde si confío, pues me van a herir, entonces más bien yo no muestro mi debilidad, ¿vale? La carencia que registró el tipo 9 es la de no está bien hacerse valer, ¿sí? Es decir, si yo me tengo en cuenta, si yo hablo de lo que necesito, de lo que quiero, voy a generar conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente fue un niño que se expuso a eso, a alguna situación de conflicto, y ante ese conflicto, ¿qué dijo? Yo no quiero conflictos en mi vida y mucho menos quiero ser yo el que los vaya a generar. De manera que de ahora en adelante yo no le voy a poner problemas a nadie por nada, ¿sí? Entonces, para mí todo está bien, el eslogan de mi vida va a ser deje así, ¿qué quieres? Me da lo mismo, donde sea, por donde sea y como sea, con tal de no sentir nada. Entonces, ni me importa lo que sucede afuera, ni me importa lo que pasa conmigo. Ahora, la mejor forma para poder vivir así es desconectarme de mis emociones, de mis deseos, de lo que yo quiero, ¿sí? Y simplemente quiero vivir en paz. Nuevamente, entonces, ¿qué haré? Desarrollar una conducta que me permita llenar eso que yo registro como una Vale, carencia. Santi, Ahora, aquí hay algo... espera, Sí. ve mencionando lo de positivo, ambivalente y negativo con el afecto y con la autoridad, para que vayan viendo de dónde viene, o sea, de qué parte, qué afecto no tiene por qué significar la madre. O sea, esa parte creo que es fundamental, porque a mí, cuando yo me di cuenta Okay. de dónde venía en relación al afecto, inmediatamente, papá, Sí. hice un montón de puzzles. Ok. O sea, vamos a hacer live de 4 horas. No, 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 O sea, no, vamos a hacer... estos pobres 34 seres conectados aquí van a... Pero bueno, no, yo no tengo problema. La verdad es que mi próxima reunión es como 5 horas, tranquilo. Yo a esta gente que está conectada la voy a animar y yo les prometí, les dije que por favor hicieran lo que fuese, que dejasen al niño con la abuela, con la nani, que tenían que escucharse. O sea, yo les dije, hacer lo que sea. Y de verdad quiero que entiendan que el enneagrama no es lo que saben, porque ya a mí, ya te digo, para mí es muy revelado. Entonces, simplemente un poquito de la Ok, parte vale. de autoridad-afecto y esto, por ejemplo, el 8 que viene de la negativa con la autoridad, todo esto creo que es fundamental. Bien. Entonces, nosotros construimos nuestra identidad psicológica a partir de la interpretación que hacemos de dos figuras, ¿vale?
La figura de afecto, que desde el eneagrama se conoce como madre, pero hay una cosa interesante. Cuando el eneagrama habla de la madre, no está hablando de la madre biológica, ni del envase femenino, sino de la energía de cuidado, de contención emocional. ¿Qué quiere decir? La figura desde la cual el niño, entre los 2 y los 12 años, ¿sí?, sintió que recibió cuidado, protección, afecto, cariño, ¿sí? Esa es lo que psicológicamente se conoce como nuestra madre, ¿vale? Para el caso mío, para el de Santiago Molano, ese papel, ¿sí?, lo desempeñó mi papá, ¿sí?, mi padre. Entonces, para mí, mi papá fue mi madre en términos del eneagrama. Y el otro rol es la figura de autoridad, ¿sí? ¿Quién es la figura de autoridad? El padre, psicológicamente hablando, es decir, la persona que nos enseñó los límites, el resultado, cómo funciona el mundo material, las consecuencias de lo que hacemos, cómo se manejan los recursos. Entonces, la persona que, digamos, jugó ese rol. Ahora, cuando tú ves en el mundo, ¿sí?, el mundo es el resultado de la interacción de esas dos energías, de la energía femenina, que es la energía que contiene, ¿sí?, que genera, y la energía masculina, que es la energía que fecunda, que materializa, ¿sí? Todo en el mundo son representaciones de esas dos energías, ¿vale? Entonces, lo primero para entender el eneagrama es que nosotros podamos tener claridad sobre quién jugó ese papel. Y eso está muy confuso en muchas personas. Entre otras cosas, porque para identificarlo bien a la luz del eneagrama, tú lo tienes que ver con los ojos del niño que fuiste, no con los ojos del adulto que puede argumentar hoy una cantidad de cosas que no son. Es decir, yo a mis 39 años, perfectamente puedo decir que detrás de la exigencia de mi madre, que fue una mamá maravillosa, pero supremamente exigente, pues este adulto podría decir que, claro, que eso era amor de mi mamá. Pero hay una cosa interesante, un niño jamás asociará la exigencia con amor. Para un niño el amor no tiene nada que ver con eso, es que no es argumentativo, es que es igual. Claro, mi mamá hizo todo porque quería que yo de alguna forma fuera una buena persona, útil, honesto, toda esa vaina. Entonces, pues desde muy chiquito me cogió a exigirme, ¿sí? Pues el resultado para mí como niño es que mi mamá no jugó el rol que por naturaleza le correspondía. Y aquí una cosa bien jodida, y es que cuando el afecto en un niño no se graba desde un envase femenino, ¿sí?, el afecto no se incorpora. ¿Qué quiere decir que no se incorpora? Que no queda instalado en el niño como autoestima. Entonces, la madre es la que por naturaleza se encarga de grabar la El hecho de que autoestima del muchas niño. personas, Santi, por más amor que tú le des, por más cariño, por más piropos, por más caricias, por más que le digan las cosas bonitas, no lo crean, no lo reciban, no, eso tiene que ver con que el afecto le vino de la autoridad del padre. Es que no, o sea, no está grabado. Ahora, lo interesante es que, ojo con esto, no es que venga, es que es el vehículo que ayuda a que el niño lo grabe, porque eso jamás va a poder venir de afuera. Pero la energía femenina, el empaque femenino, facilita el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por naturaleza, en una familia, digamos, armónica, y si nosotros tuviéramos este conocimiento, lo primero es que la madre, sin importar la circunstancia, debería tener claro que mi función, ¿sí?, es ser la figura de afecto de la cría. Y Mi para trabajo eso es grabar la lo autoestima. primero es ser la figura de afecto ella misma, o sea, mostrarse amoroso. Es que ahí vamos. Entonces, eso es, digamos, lo primero técnicamente hablando. Ahora, ¿dónde está el problema? Yo no puedo grabar algo que no está integrado en mí. ¿Sí? Entonces, mira lo bonito y lo interesante y cómo se empiezan a conectar todos los procesos de ignorancia, no solo el mío, sino el de mis padres y el de los Vamos a hijos. ¿Sí? definir Hasta que en bien qué algún significa, momento aquí hay muchas madres escuchando, que habitualmente hay hay muchas muchas madres. madres. Aunque no lleguemos al eneatipo o a la pareja, ya haremos esto, no pasa nada, y si no, que hagan los cursos porque es que es realmente lo que tienen que hacer. Pero yo quiero saber bien qué significa los dos, ¿vale? ¿Qué implica el rol de afecto y qué implica el rol de autoridad? Porque además este tema no lo profundizas tanto en el eneatipo, o sea que vamos a aprovechar esto por aquí y ya el eneatipo ya veremos si da tiempo. El eneatipo ya veremos como perfecto. Entonces, hablamos de que el rol de afecto entonces es el encargado de grabar, ¿sí?, el afecto en el niño, que ¿en qué se traduce? Como autoestima. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué es autoestima? La capacidad de aceptarme y respetarme como soy, independiente de lo que suceda fuera de mí. Entonces, una persona que tiene integrada la autoestima, ¿sí?, su nivel de susceptibilidad es cero. ¿Qué quiere decir?
que yo no estoy en función del resultado afuera, ¿sí? Porque está construido desde mi yo. Entonces, cuando yo tengo mi autoestima, mira lo interesante, por ejemplo, es una relación de pareja. Yo no busco una pareja que me llene. Yo no busco una pareja que me complete. Yo no busco una pareja que me haga sentir bonita. Yo no busco una pareja que le dé sentido a mi vida, no. Yo busco una pareja para compartirme, entendiendo, ¿sí?, que mi felicidad es responsabilidad mía, no del otro. Entonces, automáticamente, una persona que tiene grabada la autoestima no se relaciona de entrada desde la carencia. Es decir, el otro no es un juguete de mis vacíos. El otro no es una justificación para que me haga sentir nada. ¿Sí? ¿A cuántas personas conoces así? Pues Yo la primera. eso es bien extraño en el mundo, ¿sí? Porque nosotros es un poco Sí. lo contrario. Ahora, todo eso es el trabajo que por naturaleza, ¿sí?, debería desarrollar la madre, ¿vale? Ahora, ¿qué hace la autoridad? La autoridad nos enseña los límites, hasta dónde está el ejercicio de mi libertad y dónde empieza el otro. Nos enseña de alguna forma las consecuencias que tienen nuestras actuaciones en el mundo, y hablamos de que una persona que tiene integrada la autoridad no responde ni a la amenaza, ni a la norma, ni al deber ser externo, sino a un profundo sentido de conciencia, de entender el impacto que tienen mis acciones dentro de un sistema. Entonces, una persona que tiene integrada la autoridad no se comporta como se comporta porque hay una ley que me sancione, ¿sí? Entonces, ni hay rebeldía ni hay sumisión, hay conciencia absoluta al punto que yo no necesito normas, no necesito que la norma venga de afuera, está integrada en mí, ¿sí? Entonces, eso también es bien extraño. Ahora, ¿cuál es el rollo? O sea, porque alguien dirá, Santiago, pero entonces, ¿un padre no puede ser afectuoso con el hijo? Claro que lo puede ser. De hecho, el afecto es el mejor facilitador para que la norma sea absorbida, porque cuando tú tratas de poner la norma con violencia, con maltrato, con agresión, eso genera en el niño dos cosas, y es o rebeldía o sumisión. En ninguna de las dos está incorporada la norma, ¿de acuerdo? Pero entonces, claro, el padre puede ser afectuoso, pero cuando el padre es la figura de afecto, por naturaleza el niño no la graba. Entonces, lo que te digo, yo tuve un padre que fue mi figura de afecto, amorosísimo, ¿sí? Y una madre que fue la figura de autoridad, súper estricta, maravillosa. Pero yo no grabé ninguna de las dos, porque entonces para mí lo de mi mamá era cantaleta, ¿sí? Y lo de mi papá, de alguna forma, yo lo sentía como una ausencia de madre. El resultado es esto que quedó aquí. Entonces, pues, darme contra el mundo tratando Oye, pero ¿sí?, bendito sea de porque eso nos ha compensar traído eso, aquí. porque Pero es que además ahora que eso estás fue hablando, lo que vine a aprender. yo también, ¿eh? O sea, mi madre es súper exigente y mi padre divertido, amoroso, ¿Sí? en plan todo daba igual, pasota. Qué fuerte. Bueno, aprovechad los que estáis por ahí si queréis hacer preguntas, ¿eh? Esto es el momento. No os la calléis porque aquí no somos Santiago y yo, lo único que tenemos enredos ni mierda y sombras por resolver. Vale, Santi, entonces yo creo que esto ha quedado clarísimo. El 8 sería negativa con la autoridad, ¿verdad? Si no recuerdas. Negativo, no, ambivalente con el afecto. Vale, Un niño o una niña que vio a su figura de afecto como débil o sumisa. porque tenía un padre muy agresivo o muy superior o muy violento, muy lo que sea. Vale. Generalmente. Entonces, esa persona que fue mi figura de afecto, ¿sí?, que puede ser mi madre o mi papá o mi hermano o mi abuela, ¿sí?, ese niño la ve como débil o sumisa. Al verla como débil o sumisa, lo que dice es yo no voy a ser así, ¿sí? Y la ambivalencia es que si bien sentía mucho aprecio por esa figura, al mismo tiempo sentía mucha rabia porque esa figura permitiera, ¿sí?, ser agredida, maltratado, que no se diera su lugar. Entonces, la personalidad tipo 8 es el resultado de eso. Yo no voy a ser así. A mí nadie me va a maltratar. Yo no voy a estar por debajo de nadie. Yo no voy a permitir que nadie pase por encima de mí. El tema es que como tenemos esa impronta en el inconsciente, entonces esa amenaza que yo vi materializada de niño ahora la veo en todo, ¿sí? Entonces, pues esta persona es agresiva cuando la agreden y cuando no, porque además ve agresiones por todos lados, ¿sí? Es desconfiada, cree que todo el mundo le va a tomar ventaja, ¿vale? Santi, están El preguntando. 9.
Espera, están preguntando. señora. No sé si vamos haciendo las preguntas según preguntas o terminamos y luego respondemos preguntas. Porque igual. No, como tú quieras, yo aquí soy. Venga. Este espacio es tuyo. Vale, dice Nora, ¿cómo es la parte cuando eres madre soltera, que eres madre, autoridad, todo? ¿Qué haces ahí? Sí, esto es bonito, chévere. Si soy madre soltera, lo primero es entender, ¿sí? Es que voy a tener que cumplir los dos roles, ¿de acuerdo? Sin embargo, el que me corresponde a mí es el de afecto. Es decir, ese es el primordial, ¿de acuerdo? Y idealmente es buscar una figura masculina que no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿sí? Puede ser el abuelo, puede ser el tío, consejero, ¿sí? Puede ser un muy amigo mío que me ayude, ojo, no a ser el padre psicológico, pero ayudarme a afianzar este concepto, digamos, desde el masculino, ¿sí? De la importancia, desde la norma, desde una cantidad de cosas. Entonces, digamos que idealmente, ¿cómo funcionaría, digamos, en una casa donde hay no sé, un matrimonio, un padre, ¿sí? Y una madre, un hombre y una mujer, ¿cierto? La madre es la que dice, mira, ponte la ropa, lávate los dientes, es hora de dormir, ¿sí o no? Y el padre, que es una cosa que a veces les da mucha rabia, ¿sí? Pero miren lo que, verifiquen y verán que funciona, ¿sí? El papá, ¿de qué se encarga? Hágale caso a la mamá. Es increíble porque ese hágale caso a la mamá, ¿sí? Es bien bonito porque además es totalmente complementario. Porque la tara es que nosotros vemos esto desde una postura que históricamente en el planeta ha sido una postura machista. Entonces nos parece que un rol es superior al otro cuando no lo es para nada. De hecho, gran parte de lo que nosotros estamos viviendo, Ana, como humanidad, gran parte del resultado, por ejemplo, de lo que estamos viviendo en esta pandemia, tiene que ver con el desequilibrio de la energía femenina. En este planeta la energía femenina, ¿sí? Históricamente, el patriarcado, el machismo y la ignorancia de nuestro ego lo volvió un papel de segunda. Entonces, ser mamá es un papel de segunda. Entonces, una mujer no quiere ser mamá, sino que tengo que ser la mujer maravilla. Es decir, entre más sea yo, ¿sí? La que hace, y lo interesante es que no se puede hacer todo el tiempo, ¿de acuerdo? Está probado, ¿sí? Entonces, este cuento de que yo soy, no. ¿Por qué? Porque nosotros lo convertimos así. Porque lo hemos dicho y nos parece una gracia decir que detrás de un gran hombre, ojo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. El dicho jamás debería de ser detrás de un gran hombre, ¿sí? Es al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿sí? Y de hecho perfectamente debería ser al revés, ¿no? Al lado de una gran mujer también hay un gran hombre porque estamos iguales y estamos al lado. Entonces, si tú ves, este es un planeta donde todo el mundo está encargado de esto, ¿no? Hacer, crecer. Mira que ahorita todo el mundo está preocupado por el tema de cómo reactivar la economía, cómo hacemos más, cómo recuperamos los múltiplos perdidos de vida. Es decir, puta, parece que nadie entendiera lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie cuida, porque nadie sostiene, porque los hijos que tenemos hoy en día no los cría nadie, ¿sí? Porque nos interesa es para tenerlos, para ponerlos en fotos y que los críe alguien más. ¿Sí? Entonces, esa importancia de esa energía de contención, pero además lo otro es de formarnos antes de tener los hijos. Así como tú no le sueltas una empresa a una persona que no ha estudiado, lo interesante es que este es un planeta donde los hijos se le entregan a ignorantes, ¿sí? Que no nos conocemos a nosotros mismos, no entendemos cómo funciona la naturaleza, no somos conscientes de nuestro desequilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues transmitirle todo eso a una criatura que finalmente llega en blanco y que, bueno, ahora desde lo que decía, porque no suena contradictorio, ese nivel de ignorancia es el que ese niño necesita para venir Es a curioso porque también. todos los comentarios que están poniendo por aquí tienen que ver con que el padre no es figura de autoridad o no está presente o no sabe poner, ser autoridad y demás, y que la madre le toca hacer los dos roles y que como casi todos los comentarios tienen que ver por ahí, ¿no? Excepto uno decía, bueno, en el caso ¿Sí? de parejas del mismo sexo, Santiago ha dicho antes que no tiene que ver con el sexo, sino con el rol. Puede ser un hombre afecto y, o sea, que igualmente dentro de una pareja del mismo sexo Sí. entiendo que habrá una que tenga el rol de afecto y otra que tenga el de autoridad. Pero de todas formas... Claro, ¿qué es lo interesante, por ejemplo, ahí? Mira, que es bonito en las parejas del mismo sexo, que no hay ningún problema, se va a jugar. Pero, por ejemplo, si fueran dos hombres, el que juegue el rol de afecto por naturaleza no lo va a grabar. Claro. Y en ¿Sí? este caso igual, es decir, son dos mujeres, no va a grabar la autoridad. No va a grabar la autoridad. Entonces ahí, ¿a qué se puede echar mano?
¿sí? Aún en base. Yo escuché en un audio de Gerardo. Abuelo, amiga, tía, cualquier cosa. En un audio de Gerardo, no recuerdo bien si en Sociología de la Evolución o dónde, habla de que en civilizaciones más evolucionadas que la nuestra, el que es padre, o sea, el que biológicamente pone la semilla, no es el padre que luego lo cuida. O sea, hay hombres que están preparados para ser autoridad, que ejercen ese rol una vez que el niño ha nacido, pero los que fecundan, digamos, son los que son los más, a nivel de genes, a nivel de, bueno, no sé exactamente cómo funciona, pero que son diferentes personas, el que fecunda y el que crea el rol de... El rollo es que si no hemos podido con lo que nos toca ahorita, pues imagínate, o sea, yo la verdad, yo soy cero amigo de esos temas por una razón, ¿sí? Y es porque me parece que, o sea, terminan siendo distractores y entonces la gente en vez de ocuparse, decir, venga, yo cómo me equilibro y dar pantalla, entonces terminan hablando de marcianos y de maestros ya superiores. Llegaremos. ¿Cuál maestro superior ni que nada? Aprendamos a gatear y después corremos los 100 metros vallas. ¿Sí? Entonces a mí es muchas veces lo que me preocupa con esa información y yo digo, puta, de verdad, te me andan dando misa de maestros del más allá y yo digo, si tenemos el más acá vuelto mierda, pues, empecemos un pasito a la vez, ¿no? Antes de meternos por allá semillas y seres del otro lugar. Totalmente. Además, tenemos mucho que hablar aquí de este planeta. Vale, entonces estábamos el 8, ambivalente con el afecto, hemos dicho 9, vamos a... Positivo con los dos. Vale. Positivo, ¿qué quiere decir? Que es un niño o una niña que no tiene una impronta particular de tener una mala relación con sus padres. Sin embargo, no genera vínculos profundos con ninguno de los dos. Es decir, y así son los tipos 9 de adultos, ¿no? Con las figuras de afecto que tienen en la vida bien, con las de autoridad también, pero en últimas, ninguna les importa. ¿Por qué? Porque yo tengo asociado que entre más profundo es el vínculo, más posibilidades hay de que haya conflicto y de malestar. Entonces, lo que hago es llevar la fiesta en paz con todo el mundo. Entonces, finalmente no me importa ninguno de los dos. Ok, ¿el 1? 1, negativo con la autoridad. Son niños que generalmente tienen figuras de autoridad muy exigentes, al punto que fueron niños que sintieron que por más que se esforzaron, nada de lo que hicieron fue suficiente para complacer esas figuras. Entonces, lo que hace ese niño, o el mensaje inconsciente, para unirlo con lo que hablamos hace como no sé cuánto tiempo en el live, es que ese niño graba, no está bien cometer errores. Y aquí hay una cosa interesante, y es que cuando a nosotros de niños no nos enseñan a separar lo que somos de lo que hacemos, el niño no tiene esa capacidad. Es decir, cuando un niño de 4 años te muestra a ti un dibujo y tú descalificas su dibujo, el niño siente que el descalificado es él. Es decir, psicológicamente, a menos que tú le expliques la diferencia, además eso es fundamental, ¿sí? Cada vez que tú descalificas algo que el niño hace, el niño siente la descalificación en él. Entonces, este fue un niño que sintió constantemente esa descalificación y lo que hace es crear una conducta donde todo se centra en tratar de reformarse a sí mismo para ser perfecto y estar a la altura de ese ideal que siente que nunca alcanzó. Lo que hace que de adultos sean personas exigentes, psicorrígidas, controladoras, con toda su energía centrada en todo aquello que no funciona en ellos, en los demás y en el mundo. Entonces, el origen es negativo. Y en este caso, ¿qué haría? Decirle, tú eres maravilloso, sin embargo, esto hecho concreto, o sea, ¿cómo separas eso para que el niño entienda perfectamente? Claro, entonces, mira que ahí es bien bonito. Lo primero es separar lo que somos de lo que hacemos, ¿no? Y eso mostrar a ese niño, es decir, esto es tu dibujo, ¿sí? Y esto es lo que eres tú. Entonces, lo primero es siempre rescatar el esfuerzo, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, viene tu niño y te muestra y el dibujo está hecho nada. Entonces, lo primero es rescatas el esfuerzo. Entonces, pregúntele que si eso representa lo mejor que él puede hacer, ¿sí? Y lo segundo es que si se sale, es que lo puedes invitar a aprender a colorear. Ahora, si lo haces, una vez más, si lo haces desde el amor, el niño lo resuelve o lo integra mejor. Y pasarán dos cosas, y es que o evidentemente mejore la técnica o que básicamente la vida te muestre que, pues, es decir, qué tan importante es hoy para ti no salirte de un círculo. Puta, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, el rollo es que nosotros en los hijos, Ana, proyectamos nuestras insatisfacciones, nuestros temores y nuestras ilusiones. Y eso es un desastre, porque los hijos no están para llenarnos, no nos pertenecen, no son nuestros.
Entonces, mientras no entendamos eso, por eso te digo que para mí lo más importante para transformar esta sociedad es que antes de tener los Vale, hijos estamos nosotros nos pensando todo capacitamos. ahora mismo en nuestro hijo, ¿Sí? pero es que tendríamos que pensarlo en nuestros padres, porque estamos analizándolo nosotros. O sea, nuestros hijos ya analizarán, ¿sabes lo que te digo? O sea, todo esto que estamos hablando nos sirve, por supuesto, a la hora de educar a nuestros hijos, pero el trabajo está mirando de dónde venimos, ¿no? De lo que recibimos. Tranquilos que sí, que se va a quedar grabado, estamos grabando. Sí, ahora, No, grabarlo. el tema de, además es que lo bonito es que ya de adultos cuando vemos este trabajo, porque lo que hicieron nuestros padres no se puede corregir, pero es bien lindo porque además te muestra que tus padres hicieron, pues primero lo mejor que pudieron con la información que tenían, eso es lo primero, y lo segundo es que entiendes por completo que tuviste los padres que tú elegiste y los padres que necesitabas para aprender lo que viniste a aprender. Entonces, en ese orden de ideas, yo en lo particular respeto cualquier otro tipo de postura, pero a mí estas terapias de perdonar a los padres, para mí no tienen sentido. Es decir, esta idea narcisista de que yo tengo que perdonar, ¿perdonar qué? Si no me hicieron nada. Es decir, sin importar lo que hayan hecho, que haya sido darme correa o incluso cualquier circunstancia, lo único que hizo fue instalar en mí los traumas que yo necesitaba para mi proceso pedagógico. En ese orden de ideas, cuando yo entiendo eso, lo único que tengo que decir es Claro. gracias. ¿Sí? O sea, de alguna Gracias manera tú porque ahora lo ya entiendo. sabíamos cuál era nuestra Entonces, para mí personalidad. la idea Antes del de venir, perdón, incluso cuando nacimos, ya sabíamos qué tipo de personalidad era la que necesitábamos para poder. digamos, hay teorías. Yo creo que claramente uno viene a aprender algo, ¿sí? Y más que nacer con una personalidad, es que vamos a tomar del entorno lo justo para instalar ahí las limitaciones de lo que vinimos a aprender, ¿sí? Porque cuando tú ves un recién nacido, es imposible que puedas ver ahí un tipo de personalidad porque no existe, no hay. Es totalmente neutro. Ahora, como en el universo todo hace parte de un proceso de correspondencia, lo que sí podemos verificar es que en ese proceso de evolución de conciencia, pues esa conciencia, sin importar qué tan madura o qué menos madura esté, ahora hay otra cosa que es chévere y es que hay una correlación directa, es decir, el nivel de conciencia de los hijos es el nivel de conciencia perfecto para el nivel de conciencia de los padres. Claro. ¿Sí? En el universo todo funciona. Los únicos que creemos y que nos hemos inventado este cuento del azar y que Dios no quiso y todas estas sandeces, pues somos los seres humanos desde nuestra ignorancia, porque básicamente lo que hemos construido es una idea irracional del más allá que justifique todo lo que nosotros, ¿sí?, no somos capaces de comprender de cómo funciona el universo. Pero en el universo hay una correlación lineal perfecta en todos los procesos Sí, hoy pedagógicos. en el taller de parejas decías que el ego, muchas veces el ego espiritual te lleva a decir que las parejas se separan porque yo estoy en un nivel de conciencia distinto al de mi pareja, ¿no? Entonces Así es de lo más yo estoy simpático. muy evolucionada, mi pareja no, entonces yo me separo porque ya estoy muy Ese es evolucionada. uno de mis argumentos favoritos en los divorcios, de los que más risa me da a mí, ¿sí? Porque es imposible. Bueno, ya, vamos a... Sí, es imposible que yo tenga una pareja que tenga un nivel de conciencia inferior, no, simplemente no Sí, pasa. eso ahí, de verdad que es que os recomiendo muchísimo ese taller, los dos. Vale, vamos a seguir. El 2. El 2 es... Ambivalente con la autoridad. eso es. ¿Qué significa? Un niño o una niña que quería ser amado por la autoridad, pero entonces la autoridad. Entonces, este niño fue un niño que se dedica desde muy pequeño a tratar de ganarse el afecto de la autoridad, ¿de acuerdo? Y la forma de ganarse el afecto de la autoridad es negando sus necesidades y ocupándose de las necesidades de otro. ¿Por qué? Porque en algún momento ese mecanismo dio como resultado que la autoridad le dijera tan bueno el niño, tan buena la niña. Entonces, creo una conducta que se encarga de eso, de negar lo que yo necesito y de ocuparme de las necesidades de todo el mundo, porque en la medida que yo haga eso, entonces ¿qué llega? El reconocimiento. Entonces hay una cosa interesante, los instintivos, que son las personalidades 8, 9 y 1, lo que buscan es independencia. Es decir, yo busco no necesitar nada, ¿de acuerdo? Entonces, el 8 la exige, ¿sí? Yo hago lo que me da la gana. El 9 se retira, es decir, para que nadie me joda la vida, yo no tengo problemas con nadie. Y el 1 se la gana, es decir, yo voy a ser perfecto y yo voy a demostrar que yo no necesito a nadie porque estoy a la altura. Ahora, los emocionales, que son las personalidades 2, 3 y 4, lo que buscan es aceptación, ¿de acuerdo? El 2 se la gana, tratando de ser bueno, ¿de acuerdo? Ahora, el 3
que el origen infantil del 3 es la relación positiva con el afecto, es decir, un niño o una niña que sintió que era el centro del universo, ¿sí? Que todo lo que hacía se lo celebraban, que sintió que la vida giraba en torno a él. Entonces ese niño lo que hace es que queda atado a la necesidad de no perder esa atención, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma interioriza el mensaje de que para que me quieran no puedo ser yo. Es decir, debo competir, debo ser mejor que los demás, debo destacarme, es decir, debo mostrarle al mundo que yo soy digno de esa admiración. Entonces son niños que desde muy pequeños empiezan a eso, ¿no? A tratar de ser de todo, a tratar de ser mejores que los demás para obtener ese reconocimiento. Entonces finalmente un tipo 3, ¿qué es lo que busca? Que todo el mundo a su alrededor sean figuras de afecto para él. Ojo, no de afecto explícito, ¿sí? No es de que me quieran, es de que me admiren, de que todo el mundo me haga sentir eso, que no hay nadie más importante que yo, que he logrado lo que nadie ha logrado, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, si decimos que los emocionales lo que buscan es aceptación, el 2 se la gana, el 3 la exige. Es decir, yo me lo merezco, porque yo soy lo mejor que ha pasado en este planeta, ¿sí? Sí, sí. Vale, el 4. El 3 me lo sé súper bien. El 4. El 4, negativa con la autoridad y con el afecto. Es decir, un niño o una niña que su herida es una herida de abandono, ¿de acuerdo? No, y no un abandono material, es decir, no es que a los tipos 4 necesariamente los hayan dejado en un canasto donde el vecino, o que no los hayan querido, pero fue un niño que interpretó que de alguna manera él no era tan importante, o que en algún momento sintió que perdió tanto el afecto o la importancia de la figura de autoridad. Entonces, este es un niño que graba la idea de que si yo soy una persona muy práctica, si yo soy una persona autónoma, y si yo estoy muy feliz, no me van a prestar atención. Entonces, la mejor forma para que no me abandonen es victimizarme. Entonces, tal vez si llamo la atención desde ahí, desde el drama, desde la manipulación, pues la gente se va a dar cuenta que existo, ¿vale? Entonces, una vez más, si volvemos a la analogía de que lo que buscan los emocionales es aceptación, el 2 se la gana, el 3 la exige, el 4 se retira. ¿Sí? Me retiro es que me saboteo la vida, me hago la zancadilla, me victimizo, me vuelvo el rey del drama, porque de esa manera es la forma en que voy a buscar esa aceptación de los demás. ¿Bien? Los que estáis por ahí escuchando, con esto que está ya comentando Santiago, podéis más o menos resonar, aprovechar las preguntas y demás, pero creo que es que ya solo con esta información es muy fácil conectar con un fenotipo, yo creo. Vale, el 5, Santi. El 5 es relación ambivalente con la autoridad y con el afecto. Entonces, básicamente, fue un niño o una niña que no tuvo muy claro quién jugaba qué rol. ¿Sí? Pues son niños que le dieron su entorno como un entorno en el que no se sintieron seguros ni a salvo. ¿Por qué? Porque no fue claro para ellos. Entonces, niños que a veces buscaban afecto, les daban autoridad, a veces buscaban autoridad, le daban afecto. Al no tener muy claro cómo relacionarse con ninguna de las figuras, entonces el mundo no les parece un lugar seguro, ¿sí? Ni se sienten tampoco parte de él. Entonces, ¿qué hace ese niño? Busca en el conocimiento una forma de comprender ese mundo del cual él no se siente parte. Entonces, ¿qué personalidad se desarrolla? Una personalidad totalmente obsesiva y compulsiva con acumular conocimiento, con llenar su mente de información y negar por completo cualquier tipo de vínculo, de conexión, tanto material o emocional con el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué buscan los mentales? 5, 6 y 7. Buscan seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, la seguridad. El tipo 5, para sentirse seguro, se retira. ¿Sí? Se aísla. Se retira. Se aísla. Y busca, digamos, construir en el conocimiento como un lugar a salvo. Muy hermética, muy intelectual, muy racional. Total. Aislados del mundo. Sí. Como una barrera que no le afecta nada. Porque no se conectan ni con ellos ni con los demás. Y básicamente porque como el miedo los gobierna y como tienen este sentido de no sentirse parte del mundo, entonces haz de cuenta que el tipo 5 es como un espectador técnico y mental de todo lo que sucede, pero él no se siente parte de él. Si yo estoy aquí es para entender, desde mi mente, pero yo no hago parte de esto, ¿vale?
Y efectivamente su conducta es así, ¿no? Es una conducta como mezquina, casi que tú los ves y parecen como medio marcianos, es decir, uno los ve medio raros, ¿sí? Porque ellos están en otra cosa. Vale. El 6 también es T sobre ese en el tipo. Bueno, El todos son. 6 es positiva con la autoridad. Entonces, fueron niños o niñas que tuvieron una figura de autoridad muy imponente en su vida, que pudo haber jugado dos roles, desde la admiración, ¿sí? Ese niño que sintió que esa figura de autoridad, digamos, omnipotente, sabia, que todo lo sabía, que todo lo resolvía. Entonces, es como este árbol que crece a la sombra de uno tan grande que no permite que este árbol nunca se desarrolle, ¿sí? Entonces, lo que hace es construir una personalidad que le garantice siempre estar protegido a través de la obediencia, de la responsabilidad, del juicio, pero entonces es un niño que nunca aprende ni a decidir ni a creer en él, porque entonces el mensaje inconsciente que graba, ¿sí?, es que no está bien creer en ti, es mejor que busques una autoridad que te haga sentir seguro. Entonces, eso se puede dar desde la admiración o desde el temor. Desde cualquiera de las dos, es un niño que se pasa, o un adulto que hoy en día ya de adulto lo que hace es tratar de buscar sustitutos de esa autoridad, en la norma, en las Sí, que instituciones, en antes la antes de decidir religión, tiene que consultarlo con un montón de gente, tiene que... siempre. Mm. ¿Eh? Vale, y el... Entonces, en términos de lo que hablamos ahora, la seguridad del tipo 6 se la gana. ¿Cómo me la gano? Siendo juicioso, ¿sí? No trascendiendo ninguna norma, no cometiendo ningún error, siendo siempre diplomático, juicioso, responsable. Lo interesante es que por más que hacen todo eso, por dentro viven muertos del susto, ¿no? Ansiosos, nerviosos, preocupados. Por eso es que decimos que los tipos 6 para cada solución ellos tienen un problema, porque, porque creen que si están muy tranquilos el mundo va a colapsar. Yo creo que este momento en particular del mundo, eh, los que más lo están disfrutando son los tipos 6. Los tipos 6 se estaban preparando para una pandemia, llevan 40 años, 50, 60, ellos sabían que algo malo iba a pasar y pues por fin tuvieron la razón. Son los que Y ahorita están ahorran toda construyendo la vida para refugios. debate, ¿no? Toda la vida ahorrando debajo del colchón Sí, para cuando el mundo se pare. y ahora deben estar construyendo búnkers porque deben estar seguros que lo que sigue es un apocalipsis zombie o cualquier vaina de esto. O sea, después de esto no va a haber con qué Nos aguantar el reímos, mundo. pero realmente todos son para reírse. O sea, a mí el enneagrama me ayuda mucho a no juzgar Todos. ninguno porque cada uno tiene sus facultades. O sea, al final, todos son graciosos en su punto, ¿no? No es que nos riamos del 6, es que realmente es para reírse, esto es para reírse. Eh, lo otro, Ana, es que yo he aprendido, por eso digo que hay profesores para todo y uno se conectará, pero a mí este tema de tomarse el trabajo personal tan en serio solo me parece que alimenta el ego. Es decir, cuando el profesor de verdad se cree el cuento de que es profesor y empieza a cambiar su tono de voz. Yo no sé si te has dado cuenta que mucha gente que trabaja con estas cosas tienen voces y poses y cosas y parece muy... Yo de eso sospecho y me alejo, ¿no? Porque para mí, aquí puedo lo mismo, este cuento de iluminados, yo nada que ver con eso. Y lo otro es que en la medida que me parece que hacemos el trabajo más fácil, en que aprendemos también a reírnos de nosotros mismos, a tomarnos menos en serio, se abre también la posibilidad de no rechazar tanto lo que vemos y de aprender a trabajar con amor. Para mí, finalmente, la trampa del ego es pensar que el trabajo personal tiene que ver con flagelarse o con maltratarse, de manera que yo prefiero o me ha costado lo que he venido a aprender a que se puede hacer con amor por nosotros mismos. Finalmente, si no es con amor, no me parece que valga la pena. Hay mejores cosas que hacer. Me dice Katrina por aquí. Pregúntale a Santi, el cuento del tú me quemas, que lo dice mucho en sus talleres y te juro que es para matarse de risa. Bueno, sí, es que... Pero espera, Ah, vamos a terminar con el 7, porque esto el tú me quemas es del instinto porque y ese es es de otro las tema, parejas, esto no tiene no, nada que ese ver. es otro Aquí tema, ya nos ese desviamos es, del todo. Vamos por partes. Vamos a ese es terminar otro con el tema. 7, que nos falta según un eneatipo, y ya comentamos alguna pregunta. 7, negativa con la autoridad, perdón, negativa con el afecto. Negativa con el afecto. Un niño o una niña que asocia el afecto con dolor. ¿Por qué? Porque la misma figura que le daba el afecto también daba el castigo a la autoridad, o fueron niños que tuvieron la figura de afecto ausente. Entonces este niño lo que dice, si el afecto duele, pues prefiero no tener afecto en la vida, ¿sí?, que tener que sufrir por él. Entonces, de alguna manera, el mensaje que graba es, no dependas de nadie, porque en la medida que dependes de alguien vas a poder sufrir por él. Entonces, lo que hace este niño es desarrollar una conducta orientada al placer, ¿sí?, y al exceso, buscando en el placer una especie de refugio o de anestésico para no sentir el dolor.
Entonces es un niño que aprende que el vacío se llena con placer. Entonces, ahí cuando decíamos, esa seguridad, el tipo 7 le exige, es decir, yo me quiero sentir seguro, no quiero que nada me duela, no quiero que nada me lastime, entonces yo me voy a dar la gran vida, el placer por el placer, y de ahí pues la lujuria, el exceso, el narcisismo de poner mi placer por encima de todo, y una vida y una conducta basada en la necesidad constante de escapar, ¿sí? Y de vivir pensando que sigue. Tiene una enorme dificultad para conectarse con el presente, para hacer y para comprometerse en la vida en general, a todo nivel. Pero sin embargo, son los más disfrutones, los que parece que más bien se lo pasan. Desde afuera pero es interesante porque te digo, es bien disímil lo que proyecta un tipo 7 que lo que vive, ¿sí? Porque lo que encuentras es que detrás de ese aparente goce solo hay vacío, y ahí viene el desborde, ¿sí? Por eso es que no conocen la sobriedad, y cuando hablamos de sobriedad no estamos hablando de sustancias, sino del placer en su justa medida, ¿sí? Total. Y por eso, generalmente, entre mayor es el vínculo que tengas con él, ¿sí? Más expuesto estás, digamos, a padecer el verdadero precio del aparente disfrute en el que viven. Es decir, como amigo y de lejos, y fue una fiesta muy rico, ¿sí? Ahora, vive con él y te vas a dar cuenta de que finalmente pues, es un tipo que no está ahí. Santi, hay mucha gente preguntando sobre todo por temas de pareja y de crianza de niños. Yo creo que podemos hacer otro día. Sí. De todas formas, ahora mismo los dos talleres que tiene en marcha son el de Enneagrama y el de pareja. Que no sé si de crianza no tiene ninguno todavía, ¿verdad? De educación. Estamos haciendo autoconocimiento, Enneagrama, parejas, y estamos lanzando hoy un taller que se llama Herramientas para una nueva humanidad, que es, la idea es que si uno ya, digamos, está un poco familiarizado con este tema del autoconocimiento, ya tiene un poquito claro, el de Instagram se cayó, ¿viste, Ana? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Lo viste ahí? Creo, ¿sabes qué pasa? Que creo que se puede... Creo que Máximo... Que es... Vale. Ok, ¿qué hago? Vuelvo y... Sí, sí. Igual... ¿Ya pusiste uno nuevo? Abrí uno nuevo, sí, acabo de abrir uno nuevo. No sabíamos que el directo solo podía durar una hora. Pero mira, ya sabemos que es una hora, o sea que llevamos una hora, o sea que ya es suficiente. Suficiente, ya se está volviendo a conectar todo el mundo aquí. Una hora. Pero mira, ya sabemos que es una hora, o sea que llevamos una hora, o sea que ya es suficiente. Vale. Que llevo alguna cosa. Se está volviendo a conectar todo el mundo aquí. Ya, ahí está. Listo, perfecto. Vale, mira, ya estás aquí. Sigamos. Ahora el directo se corta. Requiere capítulos. Esto es para la sí. Vale, bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a terminar. Estabas diciendo que tenías herramientas para la vida. La nueva humanidad. Sí, se llama Herramientas para una nueva humanidad, donde básicamente lo que te digo, el taller de autoconocimiento de Enneagrama busca como que identifiquemos muy profundamente el tema, digamos, de ese nudo que nos plantea el ego. Y este es un taller que nos da herramientas para ver cómo lidiar con esto, ¿no? Herramientas prácticas para aplicarse en nuestra vida personal, en la relación de pareja, en la crianza de los hijos. Y el que sigue, efectivamente, va a ser un taller de crianza, que es un tema que tenemos ahí y lo tenemos desarrollado, pero digamos que por temas de agenda, pero lo vamos a sacar. Buenísimo. Bueno, pues yo tengo los brochures de los dos talleres, o sea que el que quiera puede contactarlos directamente a ellos a través del taller con 2 Es, o que me contacte a mí, yo le paso todo el material que yo lo tengo. Hay muchas preguntas, podemos hacer otra entrevista, Santi, si te parece, dentro de 2 semanas o de 3 semanas, y seguimos contestando a la gente que me decís lo que queráis, pero bueno, de todas formas ya lo conocéis, podéis seguir su trabajo, yo lo que quería era que lo conocierais. Podéis seguir sus redes y de verdad, aparte como sus precios son en pesos colombianos, para nosotros que estamos en Europa son tirados, o sea, nos compensa sí o sí. Y yo creo que de verdad nunca he hecho... La evaluación los trata bien. Nunca he bien. hecho... Los que no vamos a poder volver a España nunca somos nosotros, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, nunca he hecho cursos tan baratos y tan buenos, porque el tipo de cambio nos sale baratísimo.
Va a tener que... Yo que me sueño con volver a Córdoba y a Sevilla y me va a tocar hacer puro tour virtual, ¿no? Otra vez. Sí, tiene Me mucha encanta profundidad ya. este hombre, mucha sabiduría y sobre todo mucha humildad y mucho sentido del humor. Que eso de verdad que para mí, Santi, es lo que te hace, porque gente sabia afortunadamente cada vez hay más en este mundo, pero que transmitan con de la manera que tú transmites, de verdad que es difícil y es para honrar y para reconocer. ¿No? O sea que te agradezco infinito este tiempo. Hay muchas preguntas por aquí, pero para México, preguntan los precios de México. Bueno, contactarlos directamente a ellos. Ven a España, dice Blanca. Nosotros te montamos aquí talleres. No, vamos. Vamos a ir. De hecho, digamos, es un tema que ha venido rondando y digamos, ya estaba sobre la mesa, pero digamos, estamos listos, está puesto en el corazón, está lanzado también al universo. Yo me hago mi revolución solar cada año por el cumpleaños el viernes, y en la revolución solar que me mandaron ayer, me decía Patricia Carvajal, que es una mujer extraordinaria, y me dijo, bueno, tienes claro que ya estás listo, que el resto del trabajo ahora es fuera de Colombia, y la vida, parece que las cosas se han ido juntando, o sea que inmediatamente abran fronteras, allá estamos, ¿no? Y tengo clarísimo que vamos a ir allá y a enseñar, a trabajar, a aprender juntos y a hacer talleres, si sea de una o de tres personas, ya, digamos, ya ni siquiera me importa, pero si el universo nos invita, allá vamos a estar. Santi, Y no sé si el probablemente no universo se te vaya, invita, vamos a pero hacerlo en yo te Madrid invito. No sé y si el algo en universo te Granada. invita, pero yo te invito. O sea que... Vamos a hacer, creo que una cosa en Madrid y otra en Granada. O sea que Vale. apenas estemos con fechas, pues, chévere, si nos ayudan allá que lo compartan. Mientras tanto, digamos, la virtualidad ayuda, no se canibaliza lo que hagan. Y lo otro que vi personas ahí es México. Y efectivamente también en México están pasando, digamos, cosas interesantes, o sea que probablemente México sea un destino casi que seguro cuando podamos volver a viajar. Esperemos a Pero ver la igual te vida digo que no que nos esperéis muestra. eso. En online tienen vídeos, tienen talleres todos los meses y yo lo hacen en horario colombiano de 5 a 7. O sea, aquí en España es de 12 a 2 de la mañana y yo Perdón, pero me sí, quedo hasta las 2 de la perdón por mañana eso. los días de talleres escuchándolo normalmente, aunque luego pasa la grabación y demás, ¿no? Pero es una pasada. Santi, gracias, tío. Estamos en contacto y gracias a todos por estar ahí queriendo profundizar y queriendo saber más de todo esto. Besito muy fuerte. Abrazos a todos, gracias por la paciencia y perdón por la espera, chao. Chao, Santi, gracias.